Buenos días de nuevo, otra vez en nuestro canal de YouTube, hoy para presentaros nuestra sección en la web de cirugía bariátrica, y dentro de la cirugía bariátrica os vamos a hablar del cruce duodenal. El cruce duodenal siempre es una técnica como muy desconocida, no para nosotros los cirujanos, pero sí que es verdad que en el mundo un poco más popular no es una técnica que se conozca excesivamente bien. Es verdad que poco a poco se ha ido abandonando porque es una técnica excesivamente agresiva a veces, porque es verdad que consigue los mejores resultados en pérdida de peso sin ninguna duda, pero también a costa de hacer gestos que son mucho más allá de lo habitual en los cambios anatómicos que hacemos en el intestino para conseguir esa pérdida de peso. Siempre pensar que la pérdida de peso no se consigue por magia. La pérdida de peso se consigue porque hacemos una serie de cambios en la anatomía del tubo digestivo que nos conducen a comer menos y a mal absorber, es decir, a que una parte del alimento no se vaya a absorber. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que en el cruce duodenal combinamos la parte de restricción, es decir, la parte en la que hacemos que el estómago se reduzca, que comamos menos, y esa parte la llevamos al extremo, es decir, a la técnica más seria en eso. Y la otra parte, la de la derivación, también. Tenemos muchas formas de derivar el alimento para que no se absorba, pero algunas son más agresivas y otras lo son menos. Entonces, desde no tener nada de derivación, como ocurre en una manga gástrica, que solo reducimos el estómago, solo hacemos que esa persona coma menos, hasta técnicas que son mucho más agresivas, como en el cruce duodenal, pasando por técnicas que sí que derivan un poquito, como en el bypass gástrico, pero que no son para nada agresivas en esa derivación. Por agresividad, ¿qué es lo que entendemos? Pues que eliminamos una parte muy importante del intestino para su absorción. No quiere decir que lo quitemos, lo dejamos dentro del abdomen, pero el alimento vamos a hacer que no pase por ahí. Es como un cortocircuito, es como una manguera. Tengo una manguera muy larga y ahora, en vez de llegar el alimento al principio de todo, va a llegar a la mitad y solo pasa por aquí. Eso es lo que hacemos con las derivaciones. Entonces, esa derivación puede ser más o menos agresiva. Puedo llevarme que el alimento, en vez de entrar aquí, entre un poquito más aquí, o un poquito más aquí, o ya muy cerca del intestino grueso, lo cual va a hacer que prácticamente no se absorba nada. Entonces, en función de cómo hagamos esta derivación, en función de cómo llevemos ese alimento a irse cada vez más abajo del intestino delgado, pues se va a producir más o menos pérdida de peso, pero también más riesgo, claro, porque a medida que nosotros vamos llevando ese alimento a que llegue muy cerca del intestino grueso y no pase por todo este tramo del intestino delgado, pues claro, no se van a absorber tampoco elementos que son indispensables para la dieta, como son las vitaminas, las proteínas, una serie de cosas que van a hacer que esa persona pues tenga más riesgo a largo plazo de desnutrición, no a veces completa, pero sí proteica o vitamínica. Entonces, siempre ahí el balance es donde es complicado hasta dónde llegamos con ese balance. Bien, ¿qué pasa en el cruce duodenal? Pues que vamos a combinar una gran restricción, hacemos el estómago muy pequeñito, como en una manga gástrica, esa persona va a comer mucho menos, eliminamos la hormona que produce el apetito que está arriba del estómago, que es la grelina, con lo cual esa persona pierde apetito también porque esa hormona es la que produce apetito, y a la vez en la parte de abajo vamos a irnos a la mayor derivación, es decir, vamos a hacer que esa persona absorba muy poquito porque eliminamos una gran parte, no lo eliminamos, no lo quitamos, pero el alimento va a pasar por un tramo de intestino delgado muy corto. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que esa persona va a perder mucho peso, evidentemente, pero los riesgos también son mayores a largo plazo. Es la técnica más seria, que más pérdida de peso produce, pero también es la técnica, desgraciadamente, que más riesgos tiene a largo plazo de desnutrición. Por eso es una técnica que poco a poco se ha ido abandonando y se utiliza solo en casos muy seleccionados. En algunas personas sí, porque si realmente una persona pesa una barbaridad, pues a veces le ofrecemos esta técnica, ¿no? Para que pierda todo el peso que tiene que perder, pero también explicándole que a largo plazo puede dar guerra. Bueno, esto por la paroscopia, lógicamente, son varias uniones en el tubo digestivo, como la mayoría de las técnicas, y la estancia del hospital es muy parecida a las demás. Normalmente 2 noches, si el paciente va bien, y seguimiento en consulta muy importante. Aquí sí habrá que hacer análisis todos los años para comprobar que va todo bien.
Muy bien, pues nada, espero que, como siempre, hoy hayamos podido aclarar muchas de las dudas que planteáis y aquí seguiremos explicándonos nuestras secciones web y también en las redes sociales para daros información más puntual en el día a día de cada una de las cosas que van saliendo. Que paséis un magnífico día. Adiós.